¿Qué pensás de la reunión cumbre entre el gobernador Kicillof, Massa y Máximo? Sin resultados a la vista es una reunión de té. La realidad es que de ahí tendría que haber salido una definición y no más incertidumbre. El gobernador ya tiene que dejarse de hinchar las pelotas y firmar el desdoblamiento de las elecciones, le guste o no a Cristina, y tema terminado. La provincia no resiste una elección conjunta en octubre de ninguna manera, y la verdad que los problemas personales en estas circunstancias deben dejar de ser un problema colectivo, y de ninguna manera se puede arriesgar una situación de tensión en la provincia de Buenos Aires a cuestiones que están absolutamente reñidas con la realidad de los bonaerenses, que están padeciendo hambre, que están padeciendo falta de trabajo, que están padeciendo falta de salud pública, porque este gobierno criminal ha puesto todos los objetivos de destrucción sobre los bonaerenses. El gobernador resiste como puede, porque los recursos son escasos en la economía, y donde hay una necesidad hay un derecho, pero sin plata no se cubre un derecho. Entonces, la realidad es que estamos en una circunstancia donde no se puede abrir fuego amigo sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni sobre el gobernador. A eso quería apuntar. ¿Qué te pareció la payasada que ocurrió en la marcha 24 de marzo por la memoria de los sátrapas de Moreno gritándole, no es ni con Cristina ni con Kicillof, con Moreno, ¿no? Y después un Moreno que parece más amigo de Villarroel y de Macri, y pegándole al gobernador, que la verdad que, como decís vos, Santiago, no es momento de fuego amigo, sino que de apoyar. En este caso ya no es fuego amigo, es enemigo. No, o sea, Moreno es enemigo declarado del peronismo, ya está, ya se fue a la mierda, no tiene retorno, es absolutamente funcional a Villarroel y al partido político de Astiz que representa a Villarroel. El 24 de marzo no tenían que estar ahí ellos, porque militan para el Falcon Verde de Villarroel, así que estaban en todo caso infiltrados en una marcha que no les pertenece, y cualquier actitud de la que venga de Moreno y su banda ya no tiene sentido de ser analizada desde el peronismo. El rabino Moreno tiene otros intereses que no son los nuestros, con lo cual todo lo que venga de ese sector es funcional a un golpe palaciego interno de una interna de La Libertad Avanza entre Villarroel y Milei, pero de ahí no puede salir nada más que traidores. Pichetto, Moreno, son todos traidores. Juan. Javier Milei aseguró que tras el acuerdo con el fondo no va a devaluar. Lo que faltan son pesos, no dólares. ¿Qué mencionas eso al respecto? A ver, estamos hablando de un esquizofrénico que tiene bipolaridad esquizofrénica y tiene una situación clínica psiquiátrica, con lo cual cualquier estupidez que escriba o diga no tiene que ser tomada como una persona razonable, y mucho menos que sepa de economía, porque no sabe un carajo de economía. Sus dichos y sus fantasías, producto del encierro habitual que transita 12 o 14 horas por día en su habitación, conectado a un celular, que es la manera que con clonazepam y celular lo mantienen respirando sin ataques de histeria, que le vienen bastante seguido en Olivos en los últimos tiempos, cuando se pone a los gritos a pedir por Conan. La realidad es que su situación hoy, con respecto a lo que es un acuerdo con el fondo, que no existe, porque el fondo ya aclaró 3 veces que no existe ningún acuerdo, que el monto mencionado es la pretensión de este gobierno de ocupación, que es lo que ellos le piden al fondo, y el fondo no ha resuelto absolutamente nada en cuanto a eso, y ahora les desarrollo y les explico la información veraz y a uno sobre lo que el fondo realmente va a hacer. Con lo cual, este gobierno de ocupación, que ha terminado ya, este gobierno está terminado políticamente desde el momento que le disparó a nuestro compañero con un mortero de lanzagases y estuvo dispuesto a matar, a partir de ese momento está terminado políticamente. El gobierno de la Rúa tuvo un final político después del final económico. Primero vino el corralito y después vino el final político con la represión, los muertos en la Plaza de Mayo. Este gobierno tuvo primero el final político, o sea, se dio la circunstancia en que estaban dispuestos a matar, y tenemos un compañero que no sabemos cómo va a seguir su vida, porque producto de esa actitud criminal y genocida está en una situación crítica desde el punto de vista de su salud integral y desde su salud desde el punto de vista cerebral, porque perdió masa encefálica producto de la apertura del cráneo. Un gobierno que está dispuesto a matar se terminó, se le acabó la política, y su manera de sustentarse o de sostenerse es la violencia explícita a partir de la represión.
Ahora viene el final económico. Está terminado este gobierno en materia económica. En 12 meses mostraron que solo venían a saquear, robar, dividir y partir la Argentina y secesionarla, que vienen a cumplir misiones de ocupación, que no representan ninguno de los intereses de los imbéciles que lo votaron, y que están en una etapa terminal y agónica en la cual necesitan crear estas fantasías dialécticas por WhatsApp o por declaraciones imbéciles en comunicadores del régimen que reciben sendos dólares manchados de sangre desde la Casa de Gobierno, para tratar de frenar una corrida del dólar que es inevitable porque el dólar está atrasado. Un gobierno que no solo no tiene reservas, sino que ya utilizó depósitos bancarios de los encajes de los ahorros de los argentinos. Yo le comunico a todos los pelotudos que votaron a este gobierno que sus ahorros en dólares en los bancos ya no existen, porque este gobierno los liquidó. Con lo cual, hoy, o mejor dicho ayer, cuando se licitó, el gobierno quiso licitar bonos en pesos con garantía en dólares, quedó acéfala la licitación, el 85% lo compró el Banco Nación. O sea, se autocompraron la licitación porque nadie quiso comprar un solo bono, ni aún con la garantía dolarizada de liquidar al valor del dólar del día al momento del vencimiento, porque los bancos saben perfectamente, las entidades bancarias, que los encajes en dólares ya se los gastaron, con lo cual tienen claro que los dólares físicos no existen y que el Estado de última lo que va a hacer es imprimir pesos. La declaración delirante de este enfermo psiquiátrico se contradice con la realidad. Lo que sobra en la Argentina son pesos. Pesos es lo que sobra, hay para tirar para arriba, para repartir, para llenar los cajeros automáticos. Es una misión descontrolada la de este gobierno, que quintuplicó la deuda del Estado en 12 meses cuando transfirió la deuda del Banco Central al Tesoro de la Nación. O sea, lo que eran deudas privadas las estatizaron y las dolarizaron. Bueno, esta es la realidad. Entonces, un gobierno que ya terminó porque estuvo dispuesto a matar, y un gobierno que está terminado económicamente y le está por explotar, terminó en el Fondo Monetario pidiéndole 20.000 millones de dólares. De esos 20.000 millones de dólares, que el fondo por supuesto no otorgó, no convalidó y no hay ningún acuerdo, 10.000 de esos 20.000 el fondo los va a conceder seguro, porque hay 3 vencimientos incumplidos por la Argentina en los cuales se hizo una contabilidad creativa para cubrir los vencimientos. Y en esa contabilidad creativa el fondo tiene problemas contables de estructura de su propio balance y necesitan transformar algo que está muy mal en algo regular. Entonces, para regularizar su propia situación, van a crear 10.000 millones de préstamo más a la Argentina para que eso que hoy tienen irregular en su balance se transforme en un pasivo de la Argentina concreto, real y asumido por la Argentina como deuda, para dejar su contabilidad en orden. Y después el fondo se propone estudiar la posibilidad de algo de efectivo con el simple uso de reserva intangible, o sea, no la pueden tocar, porque el fondo sabe que ya se tocaron los encajes bancarios de los depositantes y tienen miedo, mucho miedo, una corrida, una disparada, que a ellos los deje en una situación de inestabilidad tal en la política argentina de no poder cobrar nunca más. Entonces van a tratar de ver la posibilidad de cubrir con reservas efectivas un pasivo que el central ya no puede cubrirle a los bancos y los ahorristas o las empresas fueron a buscar sus depósitos en dólares y esos dólares ya no están. Esta es la situación de un gobierno terminado. Está absolutamente terminado. ¿Qué pretende el gobierno? Y no lo está logrando. Pedirle al Fondo Monetario que le haga un préstamo político, como le hicieron a Macri con los 57.000 millones, para encarar la elección de octubre. Y entonces ver de llegar a la elección y después sí, de evaluar que todo el mundo muera, que se mueran de hambre, que nada, pero ver si pueden hacer pie electoralmente, tratando de buscar un triunfo. Por eso no tenemos que hacer ninguna gestión que perjudique o dañe un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto, después de la elección, que se venga la noche, pero ya votamos, ¿no? Una cosa así sería. Santi, pero se decía que también que el Ejecutivo Nacional podría haber quizás adelante las elecciones. ¿Es factible eso? No, ya no. Todo el cronograma electoral, los distritos, esta elección ridícula de la ciudad de Buenos Aires, que es el municipio 136 de la provincia de Buenos Aires, robado a los bonaerenses por una delirante reforma a la Constitución del Pacto de Olivos, que tenemos que recuperar con la policía bonaerense.
La realidad es que ya cubre el panorama electoral y no les permite movilidad, ya está. Digamos, en este mes que viene votan 6 provincias. Entonces, la realidad es vota la Ciudad de Buenos Aires, votan 6 provincias, el cronograma electoral está lanzado y el peronismo no te va a acompañar para hacer otra modificación para que vos te acomodes la fecha electoral para ver cuándo te conviene a vos, ¿no? O sea, de hecho, el peronismo discute porque Cristina cree que te hay que votar todo junto en octubre, menos que menos le va a conceder que adelante la elección cuando ella la está pidiendo patearla hasta octubre. Bueno, y Sergio Massa propone que directamente la provincia se vote después de la nacional, que se vote en noviembre. O sea, los cálculos del peronismo son que cuanto más tiempo pase, peor le va a ir al gobierno y mejor nos va a ir a nosotros electoralmente, con lo cual nadie le va a conceder un adelantamiento cuando todas las condiciones dicen que van a llegar cada vez peor a fin de año. Pero de todas maneras, el análisis objetivo de la realidad es que nosotros no podemos hacer cálculos de beneficio electoral sobre la desgracia del pueblo argentino. Bueno, a eso es lo que siempre hablamos acá con los compañeros, con el tema ese del pueblo, de las mezquindades, de todo el arco político, que no están pensando en el pueblo que sí, no claro, llega ni al 5.º día, ni al 10, ni nada. Pero más allá de eso, desdoblar las elecciones puede ser un beneficio, porque si vos entrás ganando a una... te ganás, salís en la pasta de campeón. A ver, yo creo que hay que desdoblar, pero no por ese motivo en particular. La elección nacional ya está desdoblada porque se aprobó la boleta única electoral a nivel nacional, con la cual la elección ya se desdobló. No es que, si Kicillof ya está. Porque si vos haces un ensayo, que ya se hicieron, y ponés en un cuarto oscuro una boleta única electoral en un biombo y una boleta tradicional de papel sábana en un cuarto oscuro, lo que te va a pasar es que el 60% de la gente que va a votar se va sin votar una u otra categoría. Exacto. O sea, el que entra agarra la boleta, la mete en el sobre y se va, o el que votó con una cruz en la boleta nacional no te vota la provincia. Entonces, la realidad es que perdés mucha cantidad de votos que no van a estar en ambas categorías. Entonces, forzar una elección conjunta de 2 boletas distintas es un delirio. Sí, yo coincido. Vos necesitas que el día que se vote la provincia la gente vaya y emita el voto positivo y no se vaya sin votar los cargos provinciales, que ese día se resuelva la provincia de Buenos Aires y que en octubre se voten los candidatos a diputados nacionales y se vote completo el padrón a los diputados nacionales. O sea, el hecho fáctico es que ya se dividió la elección, con lo cual no existe, vamos a votar el mismo día las dos cosas, porque el votante no va a tener una lista única donde votar, va a tener que votar 2 boletas distintas, con 2 mecanismos distintos, y finalmente la gente se va a la mierda. Claro. ¿Entendés? Y imagínate no te vota... que no saben votar en una sábana y que tenés que elegir provincial, después nacional, diputados, senadores. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo compañero? Aprovecho para preguntarle a Santiago, ¿cómo ves a la Libertad Avanza en estas elecciones? ¿Crees que el electorado vaya a actuar como verdugo? No, a ver, yo no tengo una visión de la sociedad argentina como tal, porque la sociedad argentina es un nombre muy grande, que le queda muy grande a los pánfilos que votaron estos genocidas, y tengo esperanzas sobre los luchadores sociales y aquellos que tenemos compromiso con la patria. Por lo general, la clase media urbana es miserable y acompaña lo que sea. La clase media urbana miserable votó Angelos y después daba la vida por Menem. La clase media miserable votó a De la Rúa y después pedían que lo fusilen y salieron con la cacerola. La clase media es una chotada y la clase media urbana no tiene patria. La misma clase media que en diciembre, cuando fue la ley base, pedía dónde está la CGT que no se ve y después no te acompaña el paro de la CGT. Por eso, la realidad es que la esperanza de la patria no está en la masa electoral urbana, sino que está en los luchadores sociales y en los sectores que son los más postergados, que necesitan la reacción de una clase dirigente que está en extinción y nosotros debemos saber reemplazar. Cuando se produce el vacío dirigencial hay que ocuparlo. Sí. Pero la clase más vulnerable fue un caudal importante de Milei, también por mezquindades políticas, por algo también. No, el más humilde que terminó votando por castigo
a un peronismo que le había devaluado el salario, le había cagado la vida, lo había... Para mí no fue peronista ese gobierno, perdone. El de Alberto no, pero ¿sabe qué pasa? Nos tenemos que hacer cargo, porque si no parece... Yo no me hago cargo. No, sí, a ver, nosotros Ese es el problema, nosotros vivimos haciendo autocrítica cuando Claro, ellos no la hacen. Nosotros como militantes ya no hicimos toda la autocrítica, chicos, lloramos durante 6 meses. Que chicos, se hagan ellos cargos también, porque después los militantes salimos cada uno en la esquina, de cada esquina, a poner la cara. A mí no me interesan los dirigentes. Yo soy el que denunció a Alberto Fernández por corrupto, putanero, falopero y traidor. Con lo cual no tengo nada que ver con la responsabilidad de sus errores, pero yo lo voté. Sí. Entonces yo no puedo decirle, yo no le puedo decir al vecino, Todos los presentes. Yo no le puedo decir al vecino de la esquina, de la radio, que nosotros no fuimos gobierno, porque te van a decir cara dura. Nosotros fuimos gobierno de un gobierno que eligió solo Cristina a dedo, hizo un desastre, eligió un hijo de puta miserable empleado de Mañeto, nos traicionó, transformó el gobierno en un nido de corrupción, puso ¿cómo se llama? Ya, mirá, el desprecio que le tengo. Al ministro de Economía, Martín A Guzmán. a Guzmán, durante 3 años a destruir la Argentina, quien se había sacado una foto con Sturzenegger el día que asumió como presidente del Banco Central de Macri, él con su pareja, al que le limpia las sábanas por adentro, que es Stiglitz. Y entonces la realidad es que un gobierno de origen nacional y popular que votamos todos para sacar a Macri se transformó en más macrismo. Entonces, cuando la CGT hace una marcha para apoyar a Alberto Fernández, los trabajadores te dijeron váyanse a la concha de su madre. Y terminaron decepcionados de nuestra gestión, ofendidos con nosotros, y menos mal que vino Sergio Massa, y el día que estaba bajando el helicóptero dijo sí juro como ministro y se hizo cargo de ser presidente 1 año y medio, porque si no nos íbamos en helicóptero y a patadas en el culo. Con la... Pero a Massa también lo dejaron solo en la campaña, digamos todos también. Peor, lo traicionaron. No solo lo dejaron, no es que lo dejaron solo, operaron, Se puso toda operaron la como fuego camiseta. amigo. Pero a ver, la Cámpora jugó en contra de Sergio Massa y llama a votar jugaron a para Patricia. perder. Pero por eso, Sí, pero ahora están de amigos la Cámpora, que es el que mandabas a votar que en la elección 23, ahora son amigos. ¿Cómo nadie qué onda? es amigo. ¿Te acordás de todos? Nadie es tan amigo ni Mira, tan enemigo. si te Todos pones- los que se van con Massa, Sí, que pero- eran traidores y Sí, lo pero tuviste que si militar. si te pones en No. esa circunstancia, te pones en la antipolítica y no bueno, hay que hacerlo en la nunca, política lo que nunca. pasa es que hay que hacerse cargo y hay que limar asperezas, porque si no el peronismo va a seguir No, pero en- a mí no me interesa limar asperezas con nadie que considero traidor. ¿Y no? Con lo cual me chupan un huevo limar asperezas, los quiero cagar a trompada, no limar asperezas. Quiero un teatro Dion, cagarlos a sillazos y sacarlos del peronismo. Con lo cual, lo de limar asperezas me chupa un huevo. Ahora, tampoco hay que ser funcional a la antipolítica, porque eso es un error que daña la posibilidad de reconstrucción de la patria. La política es el instrumento transformador y es lo mejor que tiene una sociedad. Con lo cual, que se pueda llegar a acuerdos, diálogo, construcción democrática, eso está bárbaro. Eso es entre iguales, entre pares y entre patriotas. Al enemigo ni justicia. En este momento estamos viviendo en un estado de excepción. No Sí. estamos en democracia. Esto es una autocracia y un estado de excepción. Entonces, al no existir la democracia, al no estar contemplados en un estado democrático, donde un protocolo de una borracha psiquiátrica drogadicta se impone sobre el Código Penal y la Constitución Nacional, eso es un estado de excepción. Y si estamos en un estado de excepción, estamos en una autocracia camino a una dictadura. A eso se opone únicamente el ejercicio de la fuerza del peronismo para impedir que la Argentina termine en un estado fascista. Para lograr eso hay que tragar sapos o comer mierda. Entonces, lo inteligente, lo razonable y lo correcto es que no prioricemos las cuestiones personales sino colectivas. Y la sociedad necesita que entre todos terminemos con este gobierno. Y para terminar con este gobierno hay que saber tragarse los sapos que hagan falta y aceptar que después vamos a arreglar cuentas. Sí. Pero ahora no, en este instante no es el momento. Cualquier fuego amigo, cualquier discrecionalidad de una visión interna, no. Nosotros somos el gobierno anterior, nos guste o no, y Sí. la sociedad nos factura al gobierno anterior y por eso todavía este gobierno está vivo. Si nosotros tuviéramos mejores antecedentes que los 4 años de mierda de Alberto y de Cristina, elegido por Cristina, hoy este gobierno ya se hubiera terminado hace 3 meses, 5, 6 o a los 2 meses que asumió. La realidad es que el crédito que le ha dado la sociedad a estos degenerados genocidas es por la decepción profunda, porque nada se odia más que lo que se amó. Entonces, cuando alguien nos confió la tarea
de mejorarle su vida, de sacarlo del espanto del macrismo, esperaban de nosotros todo lo que no se hizo. Y no solo no se hizo, sino que los defraudamos y hicimos todo lo contrario. Hicimos macrismo más puro y duro. Fuimos al Fondo Monetario, arreglamos con el fondo, con BlackRock, con los acreedores, le devaluamos el salario al trabajador, lo cagamos. La CGT no representaba los intereses de los trabajadores frente al gobierno, sino que representaba al gobierno en frente de los trabajadores con el ajuste. Bueno, todo eso hay que guardarlo porque va a llegar el momento de confrontar para adentro. Pero hoy solo se confronta para afuera. Hoy hay que terminar con este gobierno. Hay que impulsar el juicio político, destituir este gobierno, someterlos a la justicia, que paguen y que haya sentencia y ejecución. Mientras tanto, cero fuego amigo. Juntemos todo lo que tenemos transversalmente para combatirlos y todos los que sean funcionales a terminar con este gobierno son bienvenidos. Después que terminemos con este gobierno, tenemos tiempo para ir a buscar uno por uno a los responsables de que estos personajes siniestros hayan podido llegar a ser gobierno. Porque las complicidades son explícitas, ¿eh? Sí. Cuando el bloque de diputados nacionales, 99 y 34 senadores, permiten que un estafador siniestro, delincuente, genocida, autócrata en un estado de excepción pueda hacer uso de la palabra en el Congreso, porque los nuestros son 99 traidores. Porque si yo estaba ahí, no habla. Entonces, la pregunta es por qué ninguno de los nuestros 99 evitó que hable. Porque nadie se les plantó y evitó que hable. ¿Por qué dejaron las bancas vacías para que ellos hagan un show discrecional y el uso del Congreso Nacional como si fuera un teatro de revista de la calle Corrientes, sin ningún tipo de oposición de los 99? Que después lo único que hablaron los periodistas fue, Caputo fue y le pegó un cachetazo a Mano. Bueno, muchachos, justamente lo acabas de decir, querido Ignacio. Lo acabas de decir, venimos haciendo autocrítica de cómo llegamos hasta acá, hasta este gobierno, por parte de una gran responsabilidad de nuestra dirigencia, pero también por una gran parte de una responsabilidad de un sector del periodismo que instaló a este personaje que hoy está en casa de gobierno. Y por sobre todo es el mismo periodismo que estigma a los trabajadores estatales, que estigma a la política, que habla de casta, que se dice independiente, pero convalida ciegamente a este gobierno. ¿Qué opinión te merece a estos colegas, si realmente se puede decir? ¿Qué opinión te merece que vos podés hacerle a estos mercenarios, periodistas, Carlos, y también antipatrias, porque también están instalando el discurso, como lo instalaron en los últimos años del gobierno de Alberto, la única salida es Ezeiza? ¿Qué opinión les haces a esos periodistas? A ver, los colaboracionistas que tienen un micrófono para hacer operación de sustento de las políticas de destrucción de la patria de los argentinos no son periodistas, son colaboracionistas. Esos colaboracionistas cobran por sus servicios, tienen precio y les pagan con dólares manchados de sangre del Ministerio del Interior. Y obviamente son simples operadores de la tragedia de un gobierno de ocupación. Son algo así como los franceses que colaboraron con los nazis en la invasión de París. Con lo cual así deben ser tratados y considerados. No son periodistas y su tarea es la de difundir y sostener un gobierno de ocupación. Los nombres propios son Majul, Fantini y toda la mierda conocida por la gente, Feynman y todo. Laje, el Laje. Pero todo eso es el elenco estable que está financiado con dólares bañados de sangre y mugre, que no deben ser considerados ni tenidos en cuenta, porque finalmente, cuando yo me fui de Crónica, hacía un programa diario de 3 horas y medía de promedio 4.3. Hoy todos los cables juntos no miden 5 puntos. Con lo cual, la gente claramente se fue de ahí. O sea, la gente no les cree, la gente no los ve, la gente no los consume. Con lo cual no hay que preocuparse de lo que hacen ellos. Nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo nosotros. Si ustedes están acá y están haciendo este programa, están colaborando a difundir, que es lo que les dije cuando entré. Entonces, nuestra tarea de difusión es la más importante y lo único que nos debe, digamos, mantener ocupados y no preocupados por lo que ellos hagan. Perón dijo cuando fue derrocado en el 55
y después vuelve. En el 73 Perón dijo, cuando tenía todos los medios me echaron y cuando no tuve ninguno volví. Entonces, dejémonos de preocupar de lo que hacen ellos. Nosotros tenemos que tener nuestro planteo de combate, tenemos que tener nuestra mesa de arena, nuestra sala de situación, nuestras fortalezas y debilidades y saber qué es lo que tenemos que hacer. Conducir la batalla y hacerlo con éxito. Entonces, volver una y otra vez a analizar, pero quieren la Patagonia, pero tienen... Sí, claro, boludo, vienen por todo. Y te quieren muerto también. Entonces, dejemos de ir título por título como unos pajeros. Mirá lo que hacen con la educación, mirá lo que sí, ya está. A ver, o los derrocamos o terminan con la Argentina. Y entonces el próximo libro que se editará en la Argentina se llamará Autopsia de la Argentina. Como este asesor, ¿no? Que dijo que lo malo de Argentina era que estaba lleno de argentinos, que patriota. Ese degenerado era Reiter, ¿no? segundo de Sturzenegger en el Banco Central y utilizaba el sueldo del Banco Central para llevar prostitutas al Banco Central durante el día y seguía gastando champán y cocaína de noche. A ver, lo que tenemos son una manga de mercenarios amorales que no se contempla lo que dicen, porque esto sería lo mismo que tratar de analizar un discurso de Goebbels durante el apogeo del nazismo. Entonces uno dice, che, hay que analizar lo que dice Goebbels. No, hay que matarlo. O sea, a ver, el nazismo no se analiza, había que combatirlo. Hubo que declararle una guerra y llegar hasta Berlín al búnker para terminar con los nazis. No hay manera de analizar el diálogo con un movimiento amoral que es básicamente absolutamente satánico. Son poshumanistas, odian al ser humano, no tienen autorregulación moral, no tienen autolimitaciones, no reconocen el dolor ajeno, con lo cual son capaces de matar, de torturar, de privar de salud, de educación o comida a las personas en nombre de lo que ellos llaman el equilibrio fiscal. Bueno, lo vemos prácticamente todos los miércoles con los jubilados. ¿Cuál es el problema? Yo he ido a todas las marchas de los jubilados y el problema es que nuestros diputados y nuestros senadores no solo no bajaron nunca, jamás en la puta vida, a acompañar a los jubilados, aunque sea a tomar un mate, sino que tampoco hicieron nada por resolver el conflicto, porque obviamente nosotros no podemos plantear las movilizaciones de los jubilados como una guerra civil, porque no es lo que corresponde a una fuerza política mayoritaria y popular como el peronismo, tener que plantear una guerra civil por los jubilados. Nosotros debimos impedir de todas las maneras habidas y por haber que los jubilados hoy no tengan la jubilación que merecen y tendrían que haber presentado nuestros legisladores, antes de bajar a las marchas, un proyecto para el 82% móvil. Ahora, ¿cuál es el problema, chicos? Que la que vetó el 82% móvil fue Cristina. Entonces, nosotros estamos en deuda con los jubilados igual que este gobierno. Este gobierno es asesino, es criminal. Nosotros no hicimos nada mejor. Te va a saltar un kirchnerista, te va a decir, pero los jubilados con Cristina estaban mejor que ahora. Sí, claro que estaban mejor que ahora, no hay ninguna duda. Pero eso es una circunstancia que no definió la continuidad del derecho de los jubilados. O sea, todo lo que no tiene rango constitucional y se enmarca dentro de la ley o los decretos, lo modifica otra ley o otro decreto. Con lo cual, nosotros decimos, nosotros le pagábamos más a los jubilados en pesos con Cristina. Está bien. ¿Y qué hiciste para que el derecho de los jubilados se sustente? Primero, para que no venga Macri, lo tache con el codo y chao. Primero le vetaste el 82% móvil, con lo cual tenés una mentalidad liberal y economicista que dice que no podías pagar el 82% móvil porque no estabas en condiciones de recaudación de afrontar el pago de la jubilación del 82% móvil a los trabajadores pasivos. Muy bien. Entonces, pensás igual que los liberales. Primero, y obrás igual que los liberales. Segundo, tampoco dejaste establecidos pautas constitucionales para que los gobiernos liberales que pudieran venir no pudieran tocar un porcentaje determinado, fijo, inamovible, de renta a los jubilados a través de los años de sus aportes. Y ahora llegamos al punto que no solo no hicimos nada por los jubilados de manera sustentable, con rango constitucional, a partir de una reforma constitucional que garantizara el derecho de los trabajadores pasivos, sino que acompañamos pasivamente el ajuste a los jubilados, que les quiten los remedios y la represión. Entonces, en conclusión, muchachos, nosotros estamos con acefalía de representación. Ese es nuestro problema y por eso tenemos que retomar la militancia y ocupar los lugares de conducción que han cedido voluntariamente, mostrando su capacidad de traición al pueblo argentino, a aquellos que con nuestro voto se empoderaron como legisladores, como gobernadores, como intendentes. Ahora,
tenés un tipo como Quintela que tiene unos huevos enormes y juega y se planta. Ahora, la pregunta es, yo estuve con Quintela en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura de La Rioja hace 2 semanas atrás. Su discurso fue brillante, duro, conciso, confrontativo con este gobierno de ocupación. ¿Alguien escuchó a Quintela? C5N puso una cámara para escuchar al gobernador de La Rioja. No, la tenés que ver por le da la página de la 12, provincia. página Es 12 lo sacó. conveniente darle horas de aire a Grabois antes que a Quintela. Bueno, entonces, Canal 9 puso algo, el grupo... No, octubre. Esos no, son los por nuevos Fute. cuadros que nos quieren imponer, Santiago, ¿viste? Entonces, Esto es lo que pasa. Con una remera de alma fuerte, por supuesto, como corresponde. ¿Qué hubiera opinado Ricardo sobre este gobierno? ya opinó. Ricardo, en una nota con Beto Casella, otro amigo, dejó bien claro que somos una de las 2 experiencias frustrantes para la colonia británica. Y obviamente, como todo nacionalista, antianglófilo y antimasón, no puede ser otra cosa en el recuerdo que sus propias palabras. Profundo desprecio hacia este gobierno, porque este gobierno es una basura masónica, prosionista en términos del apoyo al asesino genocida de Netanyahu y el genocidio de nuestro hermano pueblo palestino, y por supuesto son anglófilos y masones, con lo cual dejó su testimonio bien claro, Ricardo, de su desprecio por toda esta mugre. Ayer estuvimos manifestándonos los estatales, fuimos de la Secretaría de Trabajo, donde se anunciaron 50.000 despidos nuevamente en la administración pública. De ahí nos fuimos al Ministerio de Regulación, donde el ministro Sturzenegger va a premiar a aquellos funcionarios donde han recortado en sus organismos. ¿Qué opinás al respecto? Y después te voy a hacer otra pregunta con respecto a los trabajadores estatales y al gremio ATE. A ver, Sturzenegger va a seguir haciendo eso y este gobierno va a seguir teniendo sobrevida si ustedes, por ejemplo, siguen boludeando con la elección de capital como recién, que es una pelotudez a la cual no hay que darle un segundo de aire. A ver, Santoro es un forro masón hijo de puta radical que no representa a nadie del peronismo ni al proyecto nacional de la poronga, con lo cual discutir las forradas del pueblo porteño antipatria y discutir si vamos a poner luces LED o vamos a sacar la bicisenda son pelotudeces que ofenden la inteligencia del pueblo combativo argentino y peronista, con lo cual Sturzenegger va a poder hacer eso si seguimos discutiendo estupideces, como a quién carajo le importa la capital si la capital nos pertenece a las bonaerenses y la debemos recuperar. Nosotros, nuestro único discurso es retomar el territorio de la capital federal para la provincia de Buenos Aires, porque dejó de ser capital federal, nos pertenece la nuda propiedad y el usufructo. Y a nosotros nos robaron el usufructo estos porteños de mierda que ahora quieren que nosotros discutamos quién carajo va a ser legislador. Me chupa un huevo y que se metan en el culo todas las bancas, porque lo que hay que hacer es demolerles el obelisco, tomar la capital, recuperar nuestra plata, nuestras calles, nuestro pueblo bonaerense de la ciudad de Buenos Aires e incorporarlo como un municipio 136 de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué te asombra que Sturzenegger haga mierda a los empleados estatales si nosotros somos funcionales al puto liberalismo de la capital, que es la base, el origen y el lugar donde ellos se aglutinan en el unitarismo porteño miserable y saqueador, desde donde transfieren la renta de los estados provinciales que saquean? Entonces, si nosotros en este distrito de la ciudad de Buenos Aires no hacemos patria y buscamos liberales masones de mierda para llevar de candidatos a ver si le choreamos voto a los liberales, Sturzenegger va a seguir premiando genocidas que despiden compañeros, porque vos sos funcional a ese discurso. Porque si estamos escuchando boludeces de cuánto mide fulano, a mí qué carajo me importa la elección de capital, que se metan en el culo. ¿Y a quién le importa el resultado de la ciudad de Buenos Aires comparado a lo que es hoy la entrega de la patria, que es lo único que hay que discutir? Acá no hay que discutir pelotudeces, hay que discutir cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo, cuando vos entrás en las teorías liberales de encuesta y todas estas boludeces que no son propias del pueblo obrero, no tenemos nada que ver con esto. Lo que haces es ser funcional a la interpretación social de ellos. Te transformás en enemigo de vos mismo. Entonces, la realidad es que el peronismo tiene que tener un discurso coherente a nivel nacional. Yo no soy republicano, soy confederado. Tengo profundo desprecio por este orden corrupto de la República, y entrar en el juego
y en este sistema de análisis que ellos quieren. ¿Cómo vamos a estar nosotros analizando una puta elección de la capital, que es lo que ellos quieren hacer desde TN, La Nación Más o América? Muchachos, tenemos que ser muy boludos para prestarle los ratos nuestros al discurso de ellos. Discutamos la política sindical, discutamos la renovación de la dirigencia del peronismo, discutamos cómo recuperamos este territorio para la provincia de Buenos Aires. Dejemos de discutir lo que quieren discutir ellos. Que se metan en el culo el discurso liberal de los porteños de mierda y empecemos a plantear cómo recuperamos cada adoquín de la ciudad de Buenos Aires para la provincia. Porque hasta donde yo sé, esta puta ciudad ladrona nos sacó una parte de la supuesta coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿Santoro le va a devolver a Kicillof la plata robada por este distrito? ¿La propuesta de Santoro es vamos a devolverle a los bonaerenses su plata? Yo no lo escuché defendiendo a los bonaerenses, planteándole a los porteños de mierda que lo van a votar que nos devuelvan la plata que nos robaron. Bueno, yo me reí para adentro cuando dijo el radicalismo viene flojo en esta elección. Si el candidato radical es Santoro. Por supuesto. Pero encabeza una lista peronista. No. Una coalición. A ver, ningún peronista puede votar a Santoro. No. Ahora, la situación en que se plantea el discurso es absolutamente funcional. Discutimos si vamos a poner bombitas LED o bicicletas de otro color. Entonces, el peronismo no puede discutir esas pelotudeces. El peronismo tiene que cuestionar profundamente que a partir de la reforma constitucional del Pacto de Olivos nació el modelo más salvaje, unitario y masón de la historia de la Argentina, que consagró 4 presidentes porteños corruptos consecutivos: De la Rúa, Macri, Alberto Fernández y Milei. Entonces, ¿qué boludez estamos hablando si nosotros estamos copiando el discurso liberal para conseguir votos en la capital que supuestamente son de oposición, pero para hacer lo mismo que hacen ellos? Claro. En conclusión, nosotros tenemos que presentarle a la sociedad una alternativa real. Totalmente. La alternativa real es que nuestro candidato en la ciudad de Buenos Aires, municipio 136 del pueblo bonaerense, es destituir a Milei. No discutir la política urbana. No discutir si los semáforos tienen que ser amarillos o tienen que ser azules. Si vamos a ensanchar la 9 de julio o vamos a hacer 2 estaciones de subte más. A ver, hay que ser muy funcional para hablar en los términos que ellos hablan y comprarles el discurso que ellos tienen y serle funcional al mecanismo de comunicación que ellos plantean. Ni hablar. Nosotros tenemos un puesto de trabajo. Ni hablar. Bueno, Santiago, te quería consultar, volviendo a la raíz del programa, como dice Caro, un programa meramente sindical. Te hago 2 preguntas en una. ¿Qué pensás del llamado tardío, de los muchachos de la CGT, encabezados por Daer y compañía? Que acá el programa anterior lo sacamos a Argüello hablando del paro del 10 de abril. ¿Y crees que fue intencional lo que hizo la UTA de aceptar la conciliación obligatoria, que eso no lo deja participar del paro general? A ver, son todas, digamos, ¿cómo te puedo decir? Son tan previsibles, tan de manual, tan mediocres, que el escenario de la traición ya se torna pornográfico, se torna violento, pero la realidad es que si los oretes traidores de la UTA fueran nada más que ellos, los trabajadores pararían igual. Los colectivos te pararían igual. El problema es que acá... no hay que olvidar que el que maneja el gran holding de los colectiveros es el padre del presidente, pero a ver, como la empresa Dota. Hoy no está Rucci. No. Hoy no está Lorenzo Miguel. Hoy no está Saúl Ubaldini. Hoy no está Hugo Moyano conduciendo. Entonces, la clase trabajadora, y si ustedes tienen este espacio para plantear la discusión sindical, necesita restablecer la lucha de los trabajadores en el siglo XXI, las nuevas modalidades de trabajo, la convivencia entre la tecnología y el desarrollo de la robótica en convivencia con la mano de obra, que tiene que ser siempre centro de gravedad de la felicidad del pueblo argentino. La central del trabajo es el ser humano, no los colaterales productivos para producir mayor renta. Entonces, tenemos que volver al espíritu de la Constitución del 49, tenemos que tener planteado un sistema mixto que anunciaba esa Constitución y lo hizo Xi Jinping. Sí. Entonces, el peronismo está en China hoy.
El peronismo es China. El peronismo es una economía híbrida con control estatal de los medios de producción, con inversión privada y sistemas cooperativos y una sociedad mixta en donde el Estado logró tener el control del aparato productivo con desarrollo sustentable, y hoy China vive en el siglo XXIII. Sí. Y nosotros en el siglo XVIII. Y seguimos hablando del pasado y no miramos al futuro. Santiago, cortito. ¿Cuál es tu opinión sobre el secretario general de ATE, Rodi Aguiar? Y después que nos cuentes cuáles son tus propuestas para los ciudadanos bonaerenses. Mira, ATE tiene que explicar por qué no logra resistir el embate criminal de este gobierno. O sea, esto se mide por resultados. Si los resultados están a tu favor, se te va a evaluar por los resultados. La realidad es que el Estado ha sido diezmado y no hay resultados. Con lo cual, muchachos, esto es paro general por tiempo indeterminado, hasta que caiga el gobierno. No hay mucho más para charlar. O sea, ATE no va a lograr resistir los despidos en ATE, ni la UOCRA, esto es todos contra ellos hasta que caigan. No es un ratito, yo paro 2 horas, entonces me echan 8, paro media hora, así me echan 6. O sea, todo eso es un proyecto de mezquindad y de administración comercial de los trabajadores que termina con trabajadores más pobres, más precarizados, cambiando el salario por el jornal y volviendo al preperonismo de la generación del 80 liberal, asesina, criminal y saqueadora. Entonces, yo creo que todos los secretarios generales deben concentrarse en un confederal para renovar la conducción de la CGT, ir hacia un solo secretario general empoderado con un solo plan de lucha, paro general por tiempo indeterminado. Mi candidato para la CGT se llama Sergio Palazzo. Ahora, en estas circunstancias, no le pidas a un secretario general que te dé resultados si estás solo como un perro. Bueno, ahora cortito, que ya nos quedan 2 minutos. Contanos tus propuestas para los ciudadanos bonaerenses. Ir hacia la Confederación, cortar la transferencia de la renta de los bonaerenses al Estado Nacional, o sea, suspender la transferencia coparticipable de los impuestos, empezar a emitir moneda, porque nosotros somos un Estado provincial preexistente a la nación y a la organización política de 1853 y hasta inmundicia republicana. Tenemos un Banco Provincia que lo protege el Pacto de San José, con lo cual nosotros tenemos que emitir moneda propia, aparte de mantener la circulación, ser bimonetarios en el sentido de la circulación del peso argentino y la moneda bonaerense. Tenemos que emitir créditos sin tasa de interés con asociación productiva del Banco Provincia con la PYME y los sectores productivos, porque romper la trampa de la tasa de interés es salir del capitalismo, que es la base de la destrucción del pueblo argentino. Nosotros no somos capitalistas, somos peronistas. Nuestra marcha dice combatiendo el capital. Con lo cual, la sociedad que anhelan los liberales, y que obviamente es un modelo de concentración donde el dinero da dinero sin trabajo, debe ser combatido por un modelo de desarrollo supracapitalista que consiguió el éxito para 1.200 millones de habitantes, que es China. La economía híbrida china es el modelo económico que la tercera posición peronista debe tener en la Argentina. Y finalmente, por supuesto, recuperar la ciudad de Buenos Aires para los bonaerenses. Este es nuestro territorio, es nuestro municipio 136, y hay que terminar con esta payasada de que los porteños, delirantes, saqueadores y una colectividad burguesa que no produce absolutamente un carajo, administre la riqueza de los estados provinciales productivos. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo. ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo estuviste en el programa? Perfecto.